US founded oil war. It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Yo creo que cada vez hay más gente que está apostando por el campo. Nuestro servicio se amplía a todos los máximos productores. Siempre digo que es el paradigma de la reinvención. Imagina esta situación. Quedas con una amiga y te encanta su camisa nueva. En lugar de entrar en la web de la tienda, buscar el modelo, elegir tu talla, quizá en otro color, introducir los datos de la tarjeta y seleccionar la dirección de envío, bastaría con decirle a tu móvil: compra esta camisa en mi talla y en color verde y mándala a casa de mis padres. Un asistente virtual se encargaría del resto. Ese es el futuro que anticipa Carmela Gómez, responsable global de Open Banking en BBVA. Un futuro en el que la inteligencia artificial, la voz y la banca abierta se combinan para hacer que nuestras compras sean cada vez más invisibles. Pero no solo eso. La integración de la inteligencia artificial con el Open Banking también podría ayudar a las empresas a mejorar su liquidez, abrir nuevas oportunidades financieras para comunidades vulnerables y facilitar el acceso al crédito a los trabajadores de la economía colaborativa. Carmela ha venido hoy a Blink para contárnoslo. Blink. Carmela, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Para empezar, vamos a hablar brevemente de qué es la banca abierta y qué papel juegan las APIs en todo esto. La banca abierta es lo que nos permite intercambiar cosas entre distintos ecosistemas, siendo uno de ellos el banco. Por eso banca abierta. Y esto que nos permite que en aquellos lugares donde los clientes hacen sus operaciones día a día, y esas operaciones pueden ser comprar, pueden ser financiar, pueden ser cualquier operación que necesiten hacer, se haga de manera contextualizada, se haga en esas webs, en esas apps donde ellos están haciendo sus operaciones diarias. ¿Qué hace Open Banking? Permitirnos, o banca abierta, permitirnos integrar esos servicios financieros en esas webs o apps donde los clientes están operando. Esto se vio muy impulsado por la regulación en distintos países, en Europa por PSD2, que ya lleva unos años, en México por la ley FinTech, en Colombia se acaba de lanzar la regulación de finanzas abiertas, en Perú está en proceso, y todo esto lo que hace es ayudarnos a tener una manera y unos protocolos de intercambio que también facilitan el que la seguridad para los usuarios esté garantizada, en que las cosas no ocurran sin permiso, con lo cual, aunque nos pueda parecer trivial, el hecho de que exista esta regulación es muy importante para que todos los jugadores sepamos relacionarnos de una manera segura para el cliente final, ¿no? Entonces, si miramos un poco hacia adelante, ¿qué vemos? Pues vemos que los clientes cada vez más quieren que sus procesos sean muy transparentes, sin fricción, ¿no? Sí. El cliente, de hecho, no quiere un préstamo, quiere un móvil, no quiere una hipoteca, quiere una casa, no quiere un préstamo, quiere un coche, ¿no? Sí. Y una empresa pues no quiere hacer un pago a sus empleados o a sus proveedores, lo que quiere es que sus empleados estén contentos y reciban su salario, o que sus proveedores, su cadena de valor, se mantenga estable, ¿no? Todo esto, si ya miramos muy hacia adelante, ¿qué nos pasa? Pues que cada vez más tendemos a hacer las cosas, o las búsquedas que antes hacíamos en una web, tendemos a hacerlas pues a través de la inteligencia artificial. Con lo cual, esto al final, ¿a qué nos va a llevar? A que esa inteligencia artificial haga las búsquedas por nosotros, registre nuestras intenciones y nos ayude a automatizar todos esos procesos que hoy hacemos de manera más paso a paso, ¿no? Si quieres. Carmela, y todo esto que nos acabas de contar, ¿cómo nos afectará como consumidores? ¿Qué cambios veremos en nuestro día a día? Lo que subyace a todo esto es que pasamos de vender un producto a solucionar un problema contextualizando al usuario. ¿Cómo era antes un proceso de compra? Busco, comparo, elijo, compro, doy mis datos, confirmo el pago. Bueno, pues ahora esto cambia y pasa a ser un proceso mucho más autónomo. Nosotros buscamos, ¿no? Pues a través, por ejemplo, de ChatGPT o de Gemini, ¿no? Pues ponemos las restricciones de calidad y precio, pero dejamos que la gente haga por nosotros una búsqueda, ¿no? Le damos permiso para recuperar cosas como nuestra dirección, nuestros datos de pago, y con un solo OK a una propuesta final podemos tener un proceso mucho más autónomo, un checkout mucho más automático.
E incluso podemos tener una sugerencia de si nos conviene más pagar al contado, pagar a plazos, utilizar nuestro programa de loyalty si tuviésemos algún asociado. Entonces, aquí lo que estás viendo es que se mezclan como información que viene de distintos lugares, de mis datos de pago, de mis direcciones guardadas, de cuál es la salud de mis finanzas, de cuál es mi programa de fidelización, ¿no? Y con todo ello, al final lo que compones es una contextualización del usuario, ¿no? Por bajarlo un poco a la tierra, un comprador de una nevera en Madrid puede tener diferentes necesidades que un estudiante en Singapur buscando unas zapatillas de deporte, ¿no? Entonces, esa contextualización que te da una idea de dónde está, qué está buscando, qué tipo de persona es, ¿no? Ambos necesitan hacer una compra, pero su contextualización es muy difícil, ¿no? Entonces, el conectar esos sistemas que traen la información de los clientes es importante para darles un servicio sin fricción. Te puedes imaginar situaciones, por ejemplo, estás buscando un regalo para una amiga o para tu madre, ¿no? Y lo que buscas es algo que no cueste más de tanto, que tenga determinadas características. Tú das esas restricciones, se las das a ChatGPT, le dices que te lo busque, te busca las opciones e incluso hoy en día en determinados países y para determinadas tiendas ya tienes opciones que te permiten continuar con un checkout automático, ¿no? Con un carrito de la compra que se pagaría y se enviaría directamente, ¿no? Incluso recuperando a lo mejor instrucciones que tú le has dado a tu agente de cómo te gusta más pagar, si el saldo de tu cuenta está por encima de un importe o por debajo de otro importe, ¿no? Podrías hacer que todo eso ocurra sin fricción para ti. Pero si vas un poquito más allá, imagínate que quieres organizar un viaje, no sé, ¿qué país te gusta? Pues me gustaría ir a Argentina, fíjate. Pues mira, un viaje a Argentina. O Japón. ¿Quieres organizar un viaje a Argentina o a Japón? Y pues es difícil, ¿no? Porque, oye, no conozco el país, no sé cuál es la idiosincrasia, entonces lo primero quieres buscar un vuelo, seguramente. Lo segundo quieres buscar un hotel o un alojamiento. Lo tercero quieres buscar seguramente un chofer que te recoja o que te ayude a hacer un recorrido. Y a lo mejor quieres buscar también los 10, ¿no? top sitios a visitar en el país, que seguramente muchísimos internautas han publicado. Sí. Si tú piensas en un agente, en tu agente de viajes, que a su vez, ¿no? va a llamar a todos esos agentes que son capaces de buscar, ¿no? cuáles son las mejores ofertas, todos esos agentes al final lo que van a hacer es conectarse a opciones que todo el resto del mundo está ofreciendo para traerte cuál es el mejor vuelo, cuál es el mejor hotel, cómo engancha mejor, ¿no? cuáles son los mejores lugares a visitar, incluso te puede hacer un recorrido, ¿no? Todos estos agentes están conectados a través de APIs, ¿no? E incluso una de esas APIs va a ser una API financiera que lo que te permita sea hacer el pago, la financiación o incluso contratar el seguro de viaje. Entonces, esto es todo lo que ofrece para el cliente, ¿no? Y esto no solo va a ser útil para los consumidores, ¿no? Sino también, pues, por ejemplo, para otros perfiles de trabajadores. Tengo entendido que, por ejemplo, va a ser muy útil para aquellos que trabajan en economías colaborativas, tipo los VTCs o productores rurales. ¿Por qué? ¿Cómo podría ayudarlos esto en la práctica? Bueno, pues volvemos al mismo concepto, ¿no? De un sistema con una información aislada a un sistema que trae información de distintos sitios, ¿no? Y que convierte el proceso en uno que se adapta a la realidad del cliente. Otra vez subyace el mismo concepto. Entonces, tú puedes tener información financiera de los estados financieros o de la información de la cuenta de un bar en una zona de costa. Pero si tú eso lo miras en el mes de enero en un lugar del mundo donde en enero es invierno, pues seguramente lo que verás son unos estados financieros con un rendimiento pobre. Sí. Por el contrario, si tú hablas con aquellos proveedores de ese establecimiento en la costa que vende pues desde bebidas hasta alimentos, pues sus proveedores seguramente sabrán que hay una estacionalidad en sus pedidos, sabrán que hay una información de valor que seguramente necesitarán, pues antes de que empiece la temporada alta, un pedido más alto que quizá necesiten financiar. Y quizá obtener esa financiación solo con la información financiera de sus estados financieros del periodo de baja actividad será más difícil de obtener, ¿no? Sí, entonces, al mezclar esos datos, tú al final consigues contextualizar la situación de esa empresa para poder ofrecerles un préstamo en el momento en el que lo necesitan, con lo cual además te ganas la fidelidad del cliente. Incluso puedes llegar a ellos a través del ecosistema en el que ellos compran sus productos, por ejemplo. ¿Qué beneficio tiene esto? Pues que son ecosistemas en los que ellos confían, con los que operan todos los días, con lo cual atraer a esos clientes es mucho más sencillo, ¿no? Y es más fácil
incluso trabajar con ellos, con cohortes de clientes homogéneas para ver qué necesitan y adaptar el producto exactamente a las necesidades que ellos tienen, ¿no? Pero puedes pensar también, por ejemplo, en un trabajador, ¿no?, de lo que hoy se llama gig economy, ¿no?, que pues al final es una economía más colaborativa, donde no existe una nómina, no existe una relación laboral tradicional, sino que existe un trabajo que tú haces esporádicamente, igual para distintos pagadores. Uh-huh. Pero al final tus ingresos pueden ser estupendos. Lo que pasa es que cuando tú vas a pedir un préstamo, ¿qué es lo primero? Una hipoteca, ¿qué es lo primero que te pide tu financiera o tu banco para justificar? Pues tu nómina. Pues no tengo una nómina, pero a lo mejor tengo unos ingresos recurrentes estupendos, ¿no? El poder hacer una contextualización de dónde vienen esos ingresos, cómo de recurrentes son, ¿no?, o cómo de frecuentes, aunque vengan de distintos pagadores, requiere un análisis diferente y requiere seguramente un input a los sistemas de riesgos para ofrecer una opción de financiación pues uh-huh. diferente a la que estamos acostumbrados a hacer hoy, ¿no? Una manera uh-huh. diferente de pensar, más uh-huh. abierta, más dirigida a la integración de datos, ¿no? Y puedes pensar también, por ejemplo, en economías que están más fuera de los circuitos habituales de banca, menos digitalizadas, ¿no?, donde es muy difícil, por ejemplo, entender cuáles son los pagos que están haciendo, de qué tipo de órdenes, ¿no?, y para qué tipo de cosas, con lo cual es más difícil también evaluarlos y poder ayudarles no solo en digitalizar y en tener instrumentos de pagos digitales que al final te permite pues inmediatez, ¿no? Te permite en economías donde hemos visto cambios radicales de su economía como India o Brasil, ¿no?, donde se ha pasado de economías pues casi 90% basadas en el cash a 10% solo, ¿no?, en muy pocos años, pues sí que ves que efectivamente tienen un impacto en cómo la gente se comporta, en cómo esa data se puede integrar, porque una vez que es digital se puede integrar, y por lo tanto cómo les puedes ayudar a que mejoren y a que obtengan pues no solo una vida mejor, sino también una mejor planificación de sus finanzas, que es el primer paso, ¿no?, de educación financiera para que la economía de un país mejore. En el caso de las empresas, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo pueden cambiar las cosas? Pues en el caso de las empresas, de nuevo, ¿no?, el mezclar esa idea de tener banca abierta, ¿no?, tener APIs a las que los sistemas de las empresas pueden llamar, no solo para pues reconciliar sus transacciones, entender cuál es su situación financiera, ¿no?, sino también entender cuál es la situación de su cadena de suministro, ver cuándo van a tener a lo mejor pues una necesidad de hacer un pago, y puede que en su información de cuentas veamos que no tienen cash suficiente para hacer frente a ese pago, ¿no? Pues el hecho no solo de tener esas APIs disponibles, sino de tener agentes que desde el sistema del cliente analizan la situación y pueden llamar al banco, buscar la mejor oferta de financiación entre todas las que hay disponibles para las empresas, y al final hacer frente al pago de sus suministros o de sus nóminas, etcétera, les puede ayudar mucho a que la dirección financiera de una empresa sea muy eficiente, ¿no? Uh-huh. De hecho, sí que hemos visto que tradicionalmente los clientes corporativos más grandes han invertido enormes sumas de dinero en automatizar sus tesorerías, ¿no? Uh-huh. Lo cual te dice que obviamente es interesante para ellos. ¿Con qué te ayuda el Open Banking, la banca abierta, el tener APIs disponibles, que es una tecnología que al final te permite integrar las cosas de una manera muy ágil y muy fácil? Pues te permite democratizar ese servicio que antes estaba solo al alcance de unos pocos. ¿Qué pasos faltan para que todo esto que nos estás contando tan espectacular se haga realidad? La verdad es que esto ya es una realidad. Oh, mira. Lo primero, piensa en nosotros mismos, ¿no? Cada vez utilizamos más la inteligencia artificial para nuestras búsquedas. Al final, pues hemos puesto muchos ejemplos, el viaje, el regalo, el pago a los proveedores dentro de una empresa, ¿no? Todo esto, hasta ahora, lo hacíamos nosotros de una manera paso a paso, lo cual quería decir que íbamos dando nuestra autorización, ¿no?, o nuestra intención, nuestro consentimiento en cada uno de esos momentos. Lo que nos permite la tecnología ahora mismo, y sobre todo la inteligencia artificial, es y la creación de esos agentes nos permiten analizar esos workflows, ¿no?, esos journeys que antes eran de una manera paso a paso, nos permite analizarlos para ver qué paso se puede automatizar, dónde se requiere un control para asegurar que nadie lo puede hacer en tu nombre, que eres tú el que está registrando esa intención o esa instrucción de pago, cómo se registra,
cómo se analiza la seguridad de todo el sistema, ¿no? Entonces, en todos estos diseños es muy importante tener en cuenta que tienes que tener, ¿no?, el concepto de el hombre en el círculo de la inteligencia artificial, ¿no?, de human in the loop, porque ese diseño y revisión requieren de la colaboración entre agentes y humanos para conseguir esta máxima eficiencia, ¿no? ¿Pero a qué nos lleva? Pues a que al final el rol de la persona cambia. ¿Y de qué cambia? Cambia de ejecutor a decisor estratégico. Cambia de yo antes lo hacía todo y lo ejecutaba todo a yo ahora tomo las decisiones y alguien lo ejecuta por mí, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo muchos anuncios de empresas grandes como Shopify, como Stripe, como Walmart, que están ofreciendo este tipo de servicios, checkouts automáticos, ligado de datos de unas cosas con otras que permiten tomar decisiones, ¿no? Y bueno, tienes el dato de la inversión enorme que se está haciendo en IA, ¿no?, que crece por encima del 50% cada año, ¿no? Se incrementa a ritmos increíbles, ¿no? Entonces, yo creo que esto no va a hacer más que trabajar en beneficio del usuario final. Sin duda. Pero me ha quedado una duda, y es que en un escenario tan automatizado como este, ¿no habrá que poner una atención especial a la detección del fraude? Sin duda, hay que ponerlo. Pero fíjate que en esto todo nos ayuda, ¿no? Porque el hecho de que la inteligencia artificial pueda ser real time, ¿no?, pueda ser online, lo que te permite es detectar esos patrones inusuales o anómalos en tiempo real. Pero también te permite otra cosa. Al final te permite avisar al usuario también en tiempo real, ¿no?, y chequear con él si verdaderamente es o no es quien está detrás de esa información, ¿no? Al final lo que estamos haciendo es personalizando la oferta que le hacemos al usuario de una manera muy contextualizada. Entonces, esa personalización tiene que ir acompañada de una confianza. Y todos estos sistemas lo que nos permiten es asegurar que va acompañado de la confianza que el usuario necesita para seguir usándolo, para estar tranquilo y para saber que nada va a ocurrir, ni sin su permiso, ni sin que esté perfectamente revisado. Pues qué importante, la verdad. Eso es fundamental para que todo siga adelante. Carmela Gómez, muchísimas gracias, porque qué interesante lo que nos has contado. Yo ya me voy a programar mi viaje a Japón, pero de esa manera, y que muchísimas gracias por contarnos que un futuro que ya está aquí, además. Es un placer. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.